¿Cuántos han escuchado antes de las palabras de conocimiento? Palabras de conocimiento. Y escuchar la voz de Dios. La buena noticia es que Dios nos habla mucho más de lo que nosotros nos damos cuenta. Dios nos está hablando todo el tiempo. Cuando en la Biblia dice orad sin cesar, no es simplemente que nosotros le hablamos a Dios todo el tiempo. Es que nosotros le hablamos a Dios y Él nos habla a Dios la mayoría del tiempo. Y en ese sentido nosotros estamos teniendo el sentido de la oración. No es simplemente que yo ore todo el tiempo, es que Dios me hable. Pero Dios no simplemente habla como una voz audible. Dios puede hablar a través de imágenes y pensamientos que vienen a nuestra mente. Eso podemos llamar profecía, ¿cierto? Dios no simplemente nos habla. Cuando tienes un pensamiento espontáneo de que debo de ir a orar por alguien. Ese pensamiento viene así, debo de orar por esta persona. Es Dios hablándote. Cuando tú estás orando por alguien y viene un pensamiento que te dice, esta persona tiene problemas con su esposo, un ejemplo, es Dios hablándote. Dios nos habla mucho más de lo que nosotros nos damos cuenta, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a que Dios nos puede hablar de diversas formas y no solo en una forma, porque nosotros fuimos enseñados de que regularmente que Dios habla solo de una o dos formas, pero Dios nos puede hablar de infinidad de maneras. Entonces, hablando acerca de eso, voy a hablar de las palabras de conocimiento. Yo recuerdo la primera vez que di una palabra de conocimiento. Estaba traduciendo y el gringo me dijo, tú vas a dar palabras de conocimiento. Entonces yo sabía que era una palabra de conocimiento. Sabía lo que la Biblia decía de la palabra de conocimiento, pero no había dado una palabra de conocimiento. Tenía yo 14 años y me dijo, hágale usted es el que va a dar. Y yo, ay hermano, no, pero gringo, usted es el ungido, hermano, ¿por qué me va a poner a mí a dar una palabra de conocimiento? No, él mismo, no, hágale, que va usted. Entonces yo oré y Dios me dio una palabra de conocimiento. Habían 9 personas y me dijo que sentí un dolor en mi cuello. En ese momento sentí un dolor en el cuello y entendí de que esas personas tenían un dolor en el cuello. Pero vino un pensamiento a mí, no, estas personas no tienen nada. Ese es el primer pensamiento que puede venir a ti. Cuando Dios te da una palabra para orar por sanidad, una palabra de conocimiento, uno mira el aspecto de la persona. No es como, no, esta persona no tiene nada. Esta persona no parece que le duela algo. No, yo no lo voy a decir. Y es el miedo que viene a ti. El miedo viene a ti y el miedo te para. Pero qué sé yo, el gringo me siguió insistiendo. No, usted va a dar la palabra. Entonces yo lo dije así como, bueno, por casualidad, eran solo mujeres. Yo dije, por casualidad, por si de caso, porque de pronto hay alguien aquí que le duele el cuello. Y las 9 alzaron la mano. Las 9 alzaron su mano y yo me quedé sorprendido. ¿Cómo? Las 9 alzaron su mano. Oramos y Dios sanó a las 9 chicas. ¿Qué pude entender en ese momento? Que Dios quiere sanar a las personas a través de tu vida. Dios te va a hablar a ti a través de palabras de conocimiento para que tú vayas y traigas el reino de Dios a las personas. Para que tú cumplas la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todos nosotros hemos orado el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que tu reino venga, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como es en los cielos. Dios gobierna en los cielos. En los cielos no hay enfermedad, en los cielos hay perfección. Entonces lo que yo entendí en ese momento es que Dios quiere usarte a ti y a mí para traer la perfección del cielo a la tierra, para cumplir la palabra de Dios a la tierra. No importa la edad, no importa si tienes mucha experiencia, si te has leído toda la Biblia o no.
¿Qué es lo que pasa? Dios quiere usarte, porque Dios quiere utilizar hijos que tienen corazones de hijos, que saben actuar como hijos. Y un hijo de Dios actúa con poder, porque el Padre tiene todo poder en los cielos y nos lo ha dado a nosotros. El reino de los cielos está a la mano. Jesús dijo a los discípulos: no se preocupen, mi pequeño rebaño, porque la buena voluntad del Padre es darles el reino. Dios ya nos dio el reino. Y que dice también, nosotros somos embajadores del reino. Y nosotros tenemos, en cualquier lugar que nosotros vamos, mi casa, una ciudad, lo que sea, yo tengo que decir: el reino de los cielos ha llegado a este lugar. Y si el reino de los cielos ha llegado a este lugar, nada más puede estar en este lugar. Yo le digo a la enfermedad: Jesús te sana la enfermedad. La enfermedad se va, porque estoy hablando con la autoridad de Jesús. Entonces Dios quiere darte palabras de conocimiento, y no simplemente para sanidad. Hay personas que tienen emociones y Dios también quiere sanar esas emociones. Pero ¿cómo? Entonces la pregunta es, bueno, ya sabemos de que Dios me quiere hablar, ya sé que Dios da palabras de conocimiento. Entonces, ¿cómo recibirlas? ¿Cómo recibir esas palabras de conocimiento? Nosotros tenemos que estar pendientes a los pensamientos espontáneos, y algo que pasa conmigo es que yo puedo sentir por unos 2-3 segundos el dolor de alguien. Yo: Dios, dame una palabra de conocimiento, y me empieza a doler la rodilla derecha. Y yo digo: bueno, alguien aquí le duele la rodilla derecha y Dios quiere sanarlo. Es algo así de simple. Eso es así de simple. Si tú vas en la calle y de repente te duele algo, tú puedes mirar a una persona y dices: hey, por casualidad tienes dolor en el pecho. Sí, tú tienes dolor en el pecho. Jesús quiere sanarte. Yo recuerdo también una vez que en ese mismo año tenía 14 años y yo di una palabra, quería dar una palabra de conocimiento, y lo único que recibí era a alguien con dolor en el pecho. Entonces nosotros podemos pensar que eso es algo muy simple: dolor en el pecho. Ya, dolor en el pecho. Yo no voy a decir una palabra, dolor en el pecho, porque es algo muy simple. Porque eso es lo que nosotros pensamos. Entonces nosotros pensamos que recibir una palabra de conocimiento es decir: alguien que está ahí, paralítico, se va a levantar. No es simplemente eso. Dios le importan los dolores pequeños de las personas. Dios quiere sanar lo pequeño y lo grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, yo estaba ahí en ese lugar, le dije a una misionera: a ver, yo tengo una palabra de conocimiento que alguien tiene dolor en el pecho. Y la persona me dijo: no, ¿cómo vas a decir eso? Es muy simple. Pero yo dije: no, yo lo voy a dar. Y yo di esa palabra de conocimiento y 20 personas tenían algún tipo de dolor en su pecho. Fue sorprendente, porque era algo muy simple para mí, era algo muy simple para la misionera que yo tenía al lado, pero no era simple para las personas que tenían el dolor. Dios sanó a las personas. Nosotros tenemos que hacer lo simple y lo imposible para Dios. Yo creo que Dios resucita muertos. Yo he visto muchas personas levantándose de sillas de ruedas. Yo he visto muchas personas ciegas siendo sanas, y es bueno, pero también yo sé que Dios quiere sanar a los niños que tienen dolores. Yo también sé que hay gente aquí afuera que tiene dolor en su espalda, en sus rodillas, en su codo. Dios también la quiere sanar. Dios no simplemente quiere sanar las grandes cosas para nuestra mente, Dios también quiere sanar las pequeñas cosas. Y la Biblia da ejemplos de palabras de conocimientos. El libro de Hechos está lleno de la guianza del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar pendientes a lo que el Espíritu Santo nos dice todo el tiempo. Porque la buena noticia es que el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. El Espíritu Santo está con nosotros y Él nos va a guiar.
Digamos, vamos a leer We're going to read in the Bible. Hechos 16. Acts 18. Y pasando junto a misa, decidieron a tratos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. ¿Qué vemos aquí? Pablo tuvo una dirección muy específica de ir a un lugar. Pero no, ¿qué significa? Dios nos va a guiar a lugares, sí, pero Dios nos va a guiar a personas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere tocar a todas las personas. Entonces muchas veces cuando no recibimos dirección específica, que muchas veces nosotros queremos por una dirección específica, queremos esperar por la dirección muy específica, y muchas veces Dios nos lo va a dar, pero cuando Dios no nos da esa dirección específica, tenemos que predicarle a todas las personas que nosotros veamos, porque Dios quiere tocar a todas las personas que pasan al frente de nosotros, porque todas las personas necesitan de Dios. Hay otra historia en los Hechos, Felipe y el etíope. El Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carro, que yo quiero hacer algo. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos guía a todos a personas, pero hay veces nosotros pensamos que no es de Dios. Tenemos que romper el miedo en nuestras vidas. ¿Y cómo rompemos el miedo en nuestras vidas? Atravesando el miedo por la mitad. Tenemos que hacer las cosas que nos dan miedo. Tenemos que hacer las cosas que nos dan miedo y saber que el miedo no nos domina, porque el Espíritu Santo está en nuestra vida y ningún otro espíritu puede estar en nuestra vida. El perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, si nosotros tenemos miedo de predicar, esta tarde se te va a ir el miedo. Si tienes miedo de poner las manos sobre los enfermos porque no sabemos qué va a suceder, esta tarde se te va a ir el miedo. Porque cuando yo oro por un enfermo, yo no estoy pensando en mí, yo estoy pensando en el enfermo. ¿Cómo me voy a ver yo? ¿Qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si la persona no se sana? Tienes que hacer la cosa para que tú sepas qué sucede. Tienes que orar por la persona para verla sana. Tienes que predicarle a tu familia y a tus vecinos para verlos transformados. Porque nosotros nos quedamos en el qué va a suceder. Lo que va a suceder es que Dios va a tocar a esas personas. Dios va a tocar a tu familia. Dios va a tocar este barrio. Porque Dios ya dijo, ve. Porque Dios ya dijo, ve. Dios ya nos quiere a nosotros yendo y predicando. Nosotros no estamos predicando algo propio. Estamos predicando algo que Jesús nos dijo. Jesús en Marcos 16 le dijo a los creyentes después de la resurrección, les dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán a las personas. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se recuperarán. ¿Y qué pasó? Si seguimos leyendo, dijo que los espíritus, que los discípulos fueron afuera y que Dios respaldó la palabra que ellos llevaban. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Hoy Dios va a respaldarte. Dios va a usarte. Porque no depende de ti. Si dependiera de mí, yo me preocuparía. Hoy, ay, ¿qué? ¿Y si no se sana? Ay, si Dios no toca a esa persona, ay, Dios mío, ahí sí estaría yo preocupado. Pero la buena noticia es que no depende de mí, no depende de ti, depende de Dios. Y Dios ya dijo sí a la sanidad, sí a la salvación. Yo no voy a orar: Dios, si es tu voluntad, sana a esta persona. Yo voy a decir: Dios, sánala, con la convicción de que es tu voluntad que quieres sanar a esta persona.
Yo no voy a decir, Dios, ¿será que le predico a mi mamá? ¿Será que le predico a mi hermano? ¿Será que le predico a mis vecinos? Yo no tengo que hacer esas oraciones, no son necesarias. Yo tengo que ir con la seguridad de que Dios ya me envió a predicar. Yo tengo que ir con la seguridad de que el Espíritu Santo habita en mí. Estábamos hablando el martes de la llenura del Espíritu Santo. Y ustedes están llenos con el Espíritu Santo. Ustedes están llenos con la plenitud de Dios. El miedo no los puede dominar. El desánimo no los puede dominar. La enfermedad no se resiste al poder de Jesús. El miedo no se resiste al poder de Jesús. Y ahorita vamos a ir afuera y vamos a predicar y vamos a ver cosas locas. Porque les digo, no depende de mí, no depende de ti, depende de Jesús que está dentro de ti. Porque Jesús oró algo en Juan 17, algo muy poderoso. Dios, que sean uno, así como yo soy uno contigo, Padre, que ellos sean uno conmigo. Y nosotros somos uno con Cristo. En 1 Corintios 6, 17 o 18, no recuerdo muy bien, dice, el Espíritu, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Nosotros somos uno con Dios. Somos uno con Dios. Soy uno con Jesús, soy uno con el Padre, soy uno con el Espíritu Santo. Jesús también decía en Juan 17, la gloria que tú me has dado, se la he dado a ellos. La gloria que tiene Jesús nos la ha dado a nosotros. Nosotros vamos como la mano de Dios representando a Dios. Cuando yo oro por alguien, yo estoy seguro de que no soy yo el que estoy orando. Estoy seguro que Jesús dentro de mí está sanando a esa persona. Con esta seguridad voy. No voy basado en mi conocimiento. No voy basado en mi edad. No voy basado en cuánta experiencia he tenido antes. Cuántas veces he visto sanidades o cuántas veces no he visto sanidades. Mi predicación está basada en el poder y la manifestación de Dios, decía Pablo. Para que nuestra fe no se encuentre en ningún conocimiento humano, sino que se encuentre en Dios. Entonces podemos ir afuera con toda seguridad de que Dios nos va a usar. Porque Dios usa a sus hijos. Dios usa a sus hijos. Dios nos ha dado un Espíritu Santo sin medida. Jesús está en ti. Entonces dígame, ¿qué más necesitamos para predicar? Nada más. Necesitamos oídos que nos puedan escuchar. Y allá hay muchos oídos. Yo puedo ver muchos oídos que nos quieren escuchar. Las personas están clamando para escuchar el mensaje de Dios. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que ir a predicar. Nosotros tenemos que decirle, el Dios de la Biblia es real. Basta de religión, basta de tradición. Volvámonos a Dios, a un Dios verdadero, a un Dios que te quiere sanar, a un Dios que te quiere restaurar y a un Dios que quiere tocar tu vida. Y otra cosa, creo que es la última cosa que voy a decir. Dios siempre va a hacer algo. Dios siempre va a hacer algo cuando tú oras. Siempre es imposible que algo no pase cuando tú oras. Es imposible, se los aseguro. No, pero si la persona no se sana, Dios empieza a dar una recuperación en su vida. Dios empieza a tocar su corazón. Incluso si alguien rechaza el mensaje de la cruz, esa persona no va a ser igual porque ya se encontró con la cruz de Cristo. Entonces siempre
siempre hay que tener en cuenta que mi oración no es en vano, mi trabajo no es en vano. Cuando yo le predico a alguien, algo tiene que pasar. Es imposible que algo no suceda. Entonces, con esa mentalidad vamos a ir afuera. No en mis fuerzas, no en mi fe, porque a veces tengo falta de fe cuando veo esas situaciones tan terribles. Vamos a ir con el sí y el amén que Dios ya nos dio. El sí por salvación, el sí por sanidad. Los discípulos estaban en una barca, incluso antes de que fueran discípulos. Y Jesús les dijo, vayan más profundo. Vayan más profundo, le dijo a ellos en una barca. Y ellos fueron y le dijeron, Señor, hemos intentado pescar toda la noche. San Lucas 5. Y no hemos podido, pero Jesús le dijo, vayan. Y cuando ellos hicieron con la palabra de Jesús, pescaron tantos peces que necesitaron llamar gente para que les ayudara. Y lo mismo va a pasar esta noche. Dios ya nos dijo sí por la salvación. Dios ya nos dijo sí para que este lugar crezca. Dios ya nos dijo sí para que tu familia sea transformada. Dios ya nos dijo sí para que este barrio sea transformado por el poder de Cristo. Entonces no importa por cuánto tiempo lo hemos intentado, lo importante es que tenemos el sí de Jesús y reconocemos el sí de Jesús, y con ese sí vamos a salir. Amén.